Ok. Ujú. No, pero sí se podía Buenas poner pantalla. tardes. Poner pantalla no la logré encontrar. Pero ya estamos en live. No, apenas nos vamos a conectar. Ah. Entonces estamos ya en grabación. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conocimiento sobre la medicina china, para que se quede en la grabación. Ok. Y vamos a iniciar nuestro live para que lo hagamos en tiempo real con nuestra audiencia de Yolosha. Entonces, estamos iniciando el proceso para entrar a Facebook. Ok. Ujú. Y pues bueno, muy contenta de que estemos nuevamente acá. Todavía no entramos en vivo. Estamos a 5, 4, 3, 2, 1. Ujú. Ok, hola, hola, hola. No sé. Ya. Ya estamos en live, ¿verdad? Ya estamos. está. Perfecto. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de compartir conocimientos sobre la medicina tradicional china que tenemos el día de hoy. Entonces, al equipo completo de docentes, no es cierto, completo no, pero la mayor parte y las más constantes del programa de medicina tradicional china de Yolosha. Estamos entonces, Leticia Castellana, directora de Yolosha y también docente de este espacio de medicina tradicional china. Azucena Amador, la coordinadora del programa y maestra también, docente del mismo diplomado, y María Esther Gordillo, docente de este diplomado también. Entonces, nosotras aquí estamos listas para compartirles si la medicina tradicional china es solo acupuntura. Esa es nuestra pregunta que iremos respondiendo el día de hoy aquí con ustedes. Así que, muy bienvenidos. María Esther, Azucena, cuéntenos. Sabemos la respuesta. Y Sí. creo que de los oyentes que puedan ver este programa retransmitido, también ya la saben, ¿no? O sea, no es solo acupuntura. Es mucho más. Lo hemos dicho en algunas otras charlas. Es un estilo Es un estilo de vida. muchísimas herramientas terapéuticas. Entonces, sé que ahorita lo vamos a ir abordando, así que mi primera respuesta es no, es un estilo de vida. Bien. Sí, la penúltima transmisión hablamos sobre la medicina china como un estilo de vida, como para dejar claro todo el panorama, ¿no?, filosófico y teórico de la medicina china en relación al estilo de ser y estar en el mundo para promover la salud. Retomando, pues, estos principios filosóficos del pueblo chino ancestral. Pero ahora hay una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Es solo acupuntura? La inquietud de hablarles en relación a esto es porque siempre se piensa que la medicina china, ya en sus técnicas y herramientas terapéuticas, se concreta solamente a la parte del conocimiento de la acupuntura. Lo que queremos hoy compartir es que es más que acupuntura. De hecho, el diplomado pues abarca lo que son los diagnósticos, la manera de diagnosticar, muchas técnicas, además de la acupuntura, y entender que todas estas técnicas y fundamentos nos van a servir para la terapéutica de la medicina china que promueve la salud, que promueve el equilibrio energético. Y yo quisiera apoyar las ideas de mis compañeras diciendo esto es un modo de vida, es una manera de entender que hay mil cosas técnicas, ¿no?
pero es realmente una cuestión que tenemos que entender. Es una medicina tan diversa que no nos alcanzarían no sé cuántos años de estudio para de verdad ser un médico extraordinario de medicina tradicional china. Y estamos hablando de formación continua durante, como un médico alópata, unos 10 añitos para entender bien claro qué está haciendo uno. Pero nosotros entonces miramos en 2 años las bases como para poder funcionar, que son justamente el entendimiento de que no es nada más acupuntura, ¿no? No es acupuntura, acupuntura es una de las posibilidades que tenemos, pero es dicho por entonces el autor que más nos gusta conservar como referencia, que es la medicina de las infinitas posibilidades, ¿no? Infinitas, ¿cómo infinitas? Sí, infinitas. Entonces, no es solo acupuntura, no, es infinito y es una realidad, no es una fantasía. Entonces, ¿les parece que vaya compartiendo un poquito las láminas que preparamos? Claro que sí. Para comenzar ahí a decirles de qué se trata la medicina tradicional china, que no es solo acupuntura. Esa es la primera respuesta. Entonces, ¿qué es la medicina china si no es solamente acupuntura, chicas? Pues todo esto que estás aquí compartiendo en esta lámina es un resumen de muchos de los conceptos filosóficos y teóricos que revisamos en el diplomado y que de alguna manera sustentan el uso de todas las técnicas. Algo muy importante que debemos entender en el estudio de la medicina china como una estrategia terapéutica, tanto para prevenir la salud como para ya atender sintomatología, es que todas las técnicas se van a fundamentar en estos principios. Desde comprender estos principios es que nosotros vamos a decidir qué técnica usar, cómo la vamos a usar, qué tiempo la vamos a estar usando. Entonces, ya sea la acupuntura, ya sea otras técnicas de las que vamos a hablar un poquito más adelante, como la moxibustión, como el masaje, como la magnetoterapia, etc., etc. Lo básico es entender estos principios que nos estás compartiendo en esta lámina. Y yo agregando un poquito más a lo que ya está aquí en la lámina y que Azu ha profundizado es, no es solo acupuntura porque no es solamente una técnica paliativa, ¿no? Es que hay que recalcar muy bien. Cuando se hace una intervención fundamentada desde lo que es la medicina tradicional china, no es solamente un parchecito que viene a nada más a un sana colita de rana. No es solamente eso, por así decirlo, sino que realmente hay un impacto profundo a nivel energético, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Entonces, la acupuntura no es solamente una aguja, es solamente una herramienta para poder impactar en todos los cuerpos holísticos integrales que es un ser humano. Súper buena definición, ya no sé qué me dé. Pero esta lámina, entonces, se refiere a que está integrada en la medicina tradicional china. Toda la filosofía completa, ¿no? Porque los primeros bullets decían sobre la energía yin y yang y cómo se mueven entonces los ciclos de la vida. Y entonces, asentarse de lo que se considera cómo se sostiene la vida en sí misma, es el fundamento de la medicina tradicional china. Entonces, la técnica de la acupuntura es una, como están diciendo mis compañeras, de las que se puede utilizar, pero es que depende de todo esto, de entender cómo funcionó la persona, en qué ciclo de la vida, en qué estación, en qué elemento tiene excedido, que lo podríamos utilizar, como dice la lámina, para el bagua, que es lo mismo, es un entendimiento de eso mismo, pero para los espacios. Pero dice la lámina, entonces es lo mismo que para el Feng Shui. Claro que sí, o el Feng Shui, como dicen que es correcto el nombre, ¿no? Es exactamente así, son los principios de la filosofía.
de cómo se vive la vida, cómo tener una buena vida, que están aplicados a diferentes metodologías desde la concepción de la cultura china, ¿no? Curar las casas, curar el bagua, ¿no? Curar entonces el alma con movimientos, pues entonces este movimiento del Tai Chi. Pero entonces también está el Feng Shui. Pero entonces también está la parte de medicina, en donde se aplican directamente todos los principios que están correlacionados para tener una buena vida en las demás áreas. La salud no es un tema independiente de todo lo demás. Está considerado el ambiente, el movimiento del día y la noche, pero de la estación, pero del factor patógeno que es el movimiento del clima que está tocando por estación, pero la condición dentro de los elementos de la persona, la edad que tiene, es multifactorial y es para tomar un diagnóstico, ¿no? Como decimos, es desde todas estas posiciones, no es una posición. No es voy a poner una aguja en un punto de estómago porque se me ocurrió honesto pensar qué le pasó en el estómago y qué punto del estómago es el que quiero trabajar, de acuerdo a qué elemento es el que se desorganizó para que el estómago entonces pudiera tener un síntoma. Es mucho más grande, ¿no? Y entonces ahí está la riqueza de las mil posibilidades, entiendo, ¿no? Entonces, Así es. Ya que das el ejemplo de estómago, ¿no? Por ejemplo, si mi órgano está en déficit o en plenitud, está excedido, no necesariamente a lo mejor voy a trabajar un punto del área de estómago, ¿no? Voy a conocer desde estos 5 movimientos dónde está el punto que me permite drenar el órgano, ¿no? O dónde está el punto que me va a permitir tonificar el órgano, y no necesariamente va a estar cerca del estómago o cerca del pulmón, ¿no? Esa es como la maravilla y la sorpresa que nos vamos a llevar cuando estudiamos medicina china, ¿no? Como dices también, a lo mejor no será necesario un punto de acupuntura o no será necesario tratar el punto con acupuntura. A lo mejor por la sintomatología, por las características del consultante, por la época del año, pues podré usar otras técnicas que serán tanto más eficientes pero que la acupuntura, pero más adecuadas por todo este análisis que hacemos, ¿no? Del momento en el que estamos con el consultante. Y vuelvo a compartir pantalla para avanzar entonces un poquito más, ¿no? Entonces ahí está reflejado una concepción de vida en una cuestión que se llama medicina. Es decir, curo la casa, pero tengo entonces mi horóscopo, pero tengo mis artes marciales, pero tengo mi Feng Shui. Funciona el mismo concepto de cómo funciona la vida en todas las áreas. Medicina no es diferente. Pero entonces, si es cierto que están interrelacionados los elementos y que funcionan en orden, que la vida se sostiene a sí misma, porque nos enfermamos. Pues bueno, ahí está muy claro, ¿no? En esta diapositiva lo que está escrito es ahí, eso multifactorial. Y en esto multifactorial se engloba en 3 grandes rubros, que son estos factores, los que son, o sea, muy propios por el estilo de vida, vamos a decir, y en este estilo de vida es alimentación, hábitos de descanso, recreativos, cuestiones laborales, emocionales, etc., etc. Y bueno, y habrán estas causas externas que son acá en la diapositiva dice patógenos externos, ¿no? Estas que van a detonar lo que ya había mi cuerpo, todo mi ser integral vulnerado, y entonces es campo fértil para que estos factores externos hagan
implosión o se arraiguen y entonces se detone un algo, ¿no? Y bueno, y están estos otros factores que son, vamos a llamarlos patógenos desde esta mirada, ¿no? Que pueden ser todos los microorganismos. Entonces, es multifactorial y la medicina china diría, ¿por qué nos enfermamos? Y bueno, no voy a profundizar esto para darles la palabra, que es justamente porque hay un desequilibrio, así tal cual, desequilibrio de todos estos factores, de mis 5 elementos como muy naturales que tengo en mi cuerpo. Es uno de los fundamentos de la medicina tradicional china, los 5 elementos. Al haber el desequilibrio en uno de esos, o entre el yin y el yang de cada uno de estos elementos, entonces vamos a tener síntomas. Pero ahí ya les cedo la palabra a ti, Leti, o a ti, Azu, para que puedan profundizar un tanto de este desequilibrio. Pues yo nada más quisiera añadir a la luz de esta diapositiva que en primer lugar tenemos los factores endógenos, los propios, como decía Esther, del estilo de vida. Y la medicina china, en primer lugar, siempre le va a apostar a empezar a indagar en el diagnóstico cómo es la existencia del consultante para poder determinar dónde está el desequilibrio. Entonces, la medicina china es solo acupuntura, no. Hay una parte muy interesante del diagnóstico en donde escuchamos, observamos, nos conectamos con el consultante, hacemos un tanto cuanto de una estrategia de empatía, ¿no? Para poder entender cómo está llevando su estilo de vida y ayudarle a mirar qué decisiones está tomando en su día a día que le están llevando a un desequilibrio. O sea, para iniciar un buen diagnóstico que nos permita hacer la elección de la mejor técnica, pues tenemos que estar un rato escuchando y observando a nuestro consultante. Por eso, en esa diapositiva que estábamos viendo, el punto número 1 es poder identificar los factores endógenos que están causando el desequilibrio energético. Entonces, como una medicina conectada a la vida, ¿no? Igual que la alopática, ¿no? Porque sí te dicen, bueno, sí se mojó usted el día de ayer que se resfrió, ¿no? Sí, también incluye los factores ambientales, es cierto, pero la preponderancia de la conciencia del individuo que es el consultante es una diferencia, ¿no? Sí, porque que tiene que poder hacer esas modificaciones. Perdón que te arrebate así la palabra. No, venga. El ejemplo que diste me encanta. ¿Por qué hay días que me mojo y no me pasa nada? Sí. ¿Y por qué ayer me mojé menos que otras veces, pero esta vez sí? Bueno, pues vamos a ver qué está pasando con tu estado emocional, por ejemplo, ¿no? Que un factor patógeno externo que es común y constante, a veces sí tiene efecto, a veces no. Entonces, por eso el punto número 1 siempre va a ser esta conciencia, ¿no? Este estilo de vida, esta manera en la que la persona está decidiendo llevar su existencia. Y a esto, pues, se le suma los otros 2 aspectos que vemos en la diapositiva. Campo fértil, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Ajá. ¿Somos campo fértil o no para que estos factores externos hagan mella? Así es. Nos podríamos mojar el día de hoy. No, o una o dos o las 3 nos resfriaríamos, ¿no? Pero entonces la medicina tradicional china, para que nos escuche, es una medicina que va a buscar cambio en esos, va a buscar información en esos 3 factores y va a tratar de hacer reequilibración de eso. Porque considera, igual que la medicina alopática, que lo que viene es primero una desorganización, ¿no? Un desequilibrio. Pero aquí el desequilibrio es exceso o deficiencia, ¿no? Así es. Y a partir de ello, entonces, sustentado en la parte de que sostiene la teoría para filosofía de la vida, los 5 elementos, y entonces en qué elemento tiene que, y si está eso desorganizando a lo que estamos viendo.
¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina, esa es la pregunta del médico acupuntor, ¿no? Y ese es este factor de investigador que tiene la claridad de saber que hay fórmulas, que eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Tampoco es que nos las inventemos como, oh, quién sabe de dónde sacamos el conocimiento. Hay fórmulas establecidas claras de la vida, de cómo se sostiene, ¿no? Y de cómo se desequilibra, y de cómo una cosa afecta a la otra, y de cómo está interrelacionado todo el desequilibrio al final de cuentas, ¿no? Así es. Así es. Y el síntoma nos va a decir en qué punto va, a lo mejor, el desequilibrio. Que de permitirse, entonces se convertirá en, y eso sí, lo puede mirar la medicina china con facilidad, como dónde va la enfermedad, de dónde comenzó, pero qué tenemos que hacer primero, ir al punto del signo, del síntoma de ahorita o al origen, que es el desequilibrio Inicial. donde se generó, que eso es lo importante, aprender a diagnosticar, ¿no? Eso es, creo que es a lo que más nos enfocamos de verdad en el diplomado, a que se aprenda bien el diagnóstico, porque manuales de acupuntura para poner, manuales de dónde poner la agujita, después de perderle el miedo a clavarle la agujita a alguien vienen con su tubito de guía, entonces no es tan difícil, ¿no? Perderle el miedo es fácil a poner una agujita, saber dónde ponerla, saber la razón por cual estoy ocupando un punto y otro, ¿no? De un mismo canal. Eso es lo que tenemos que aprender, porque eso sí está descrito en una filosofía y en una constancia de medicina científica de 5,000 años, ¿no? Así es. Entonces, avancemos en láminas, porque tenemos todavía más. Y entonces, esto que estábamos viendo a grandes pasos, ¿no? Les cedo la palabra. Y bueno, en esta lámina tenemos plasmada la esencia, ¿no? Y muy sintetizado, uno de los primeros conceptos y pilares fundamentales de la medicina china para esta comprensión de la existencia, para esta comprensión de los equilibrios y de los desequilibrios, que es la teoría de los 5 elementos. Entonces, los chinos nos hablan de 5 reinos mutantes. ¿Por qué? Porque uno va a originar al otro, ¿no? Se transforman, y es la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y entonces ellos nos dicen que órganos y vísceras están asociados a cada elemento, qué estaciones del año, qué emociones, qué sabores, qué alimentos, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Y entonces, desde esta comprensión de los 5 elementos, nosotros podemos hacer un diagnóstico lo más completo de las sintomatologías que los consultantes tienen, ¿no? Cuando vienen a la terapia. A veces no entendemos por qué, si había un síntoma de hígado, me está diciendo que atienda el pulmón, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estamos viendo aquí en la laminita, así a grosso modo, que hay una flechita que va de pulmón a madera, o de metal a madera. Porque, pues aquí están las fórmulas de las que nos decía Leti. Tenemos leyes madre-hijo, tenemos leyes abuelo-nieto, son las básicas leyes de dominancia, de contradominancia. Y cuando entendemos esas leyes, nosotros podemos ir más a atender la raíz y la causa original del síntoma. ¿Qué órgano afectó a otro órgano? Que el que me está dando sintomatología es madera, el verde, pero tengo que entender e indagar también en qué momento a lo mejor pulmón, que es su abuelito, empezó a dar síntoma, o a lo mejor no fue el abuelito, ¿verdad? A lo mejor fue la mamá que está desgastando al hijo, por ejemplo. Ajá. Que en este caso sería el elemento agua desgastando madera, y así. Cuando nosotros analizamos, entendemos y aprendemos estas leyes, podemos tener mucho más elementos y herramientas para hacer un diagnóstico y para elegir la técnica, no solo acupuntura, podrán ser otras técnicas, otras herramientas,
y en qué puntos específicos de los canales energéticos podremos trabajar aplicando estas estrategias terapéuticas. Correcto. Y en esto último, que también están en estos 5 reinos mutantes o estos 5 elementos, van a haber pautas de por qué, como ahorita terminaba diciendo Azu, por qué elegir una técnica de intervención u otra. Porque, un ejemplo, el elemento fuego, que era el círculo que estaba con un color rojo en la parte superior, es un, gracias Leti, es un elemento que va a sintonizar más con un tipo de terapias que no sea acupuntura. De hecho, se podría usar acupuntura, se podría usar en casos extremos, sin embargo, por la naturaleza, que es un elemento muy imperial de calor, o sea, donde la energía en exceso que puede resultar patógena es el fuego, ¿no? Eso es el exceso de calor. Va a reaccionar mejor ante otras técnicas sutiles, más suavecitas, por así decirlo. Sin embargo, vamos a tener, ejemplo, ¿no? El elemento agua, que el órgano es riñón y la víscera es vejiga. La energía perversa que puede desequilibrar este elemento es el frío. Entonces, ¿puedo usar una aguja para acupuntura? Sí. Sin embargo, si hay un exceso de frío, ¿por qué no mejor usamos una técnica que genere calorcito? ¿Por qué? O sea, entonces tenemos moxibustión. Entonces, esta tabla también nos va indicando de repente qué técnicas podrían impactar de una mejor manera ese elemento, aun cuando podamos utilizar cualquier técnica, porque están basadas siempre en los mismos principios, van a haber unas que son mucho más apropiadas que otras. Leti. Así es, así es. Y yo nada más les comento, ¿no? Como esto que reiterar un poquito y hablar de lo que dijeron mis compañeras. Entonces, este es el esquema básico. Yo no diría, pues ya se aprenden los 5 elementos, qué color tiene, qué órgano, víscera, pero entonces en qué época del año él tiene mayor presencia y necesidad de cuidado ese órgano víscera. Sí, suena fácil, pero entender esto que estamos diciendo. ¿Quién dominó a quién? ¿Cuáles son los signos de dominar? Es decir, de excesos. ¿Cuáles son los signos de deficiencia? ¿Cómo sé dónde comenzó? ¿Cuál es la relación, como les dijo Azu? No, a ver, fíjense, entonces es el pulmón que tiene en esta estrella que está al centro de este diagrama. En esa estrella, en la línea va del pulmón hacia, entonces, madera. Y entonces, ¿qué puedo entender esto? ¿Cómo se entiende? Que siempre, 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 entonces el pulmón acaba dando un síntoma de hígado, vesícula biliar. Sí, si no se contiene y si no se trabaja el tema de, por ejemplo, a lo mejor la tristeza y la melancolía, entonces acaba siendo una persona, dirían, rabiosa, ¿verdad? Es una manera de entenderlo también hasta desde la lógica de las emociones. Exactamente. Es claritito como esto es un resumen de 1000 cosas que entendemos desde otros lados, ¿no? El que está triste y no trabaja con su tristeza y lo domina su tristeza, acaba siendo alguien colérico o resentido, ¿sí o no? Y solamente estamos hablando de la línea en la estrella del centro de este diagrama, de la línea que corre de pulmón, que dijo Azu, hacia madera. Es una de las líneas, uno de los tipos de diagnóstico que se puede hacer con este diagrama, entendiendo la filosofía primero. ¿Y para qué quiero ocupar el entendimiento de que esto dominó a qué? ¿No? Entonces la medicina china es de 1000 posibilidades por eso, porque ese es uno de las maneras, pero otro es lo que dijo Azu. Entonces van por afuera otro ciclo que va corriendo en este sentido de quién engendró a quién, pero quién engendró a quién, pero quién engendró a quién. Y entonces las leyes madre, hijo, abuelo, nieto, ¿no? Porque hay dominancia contra dominancia, ley madre, hijo, nieto, abuelo, nieto, ¿no? Y es espectacularmente rico en ese sentido. Entonces podemos trabajar emociones, órganos, elementos, sabores, estaciones,
por absolutamente todos los rincones, 1000 posibilidades de combinación. Y avanzando un poquito, entonces aquí la carnita de nuestra plática. Si eso es la medicina tradicional china, entonces, ¿cuáles son las otras múltiples técnicas que no nada más son acupuntura? Pues aquí está, ¿no? En la lámina, las que están incluidas en el diplomado, que es acupuntura, ¿no? Pero la acupuntura se trabaja en los canales, en los puntos acupunturales, no solo como única y exclusiva técnica. En estos puntos de los canales podemos trabajar con la moxibustión, que es el uso de una planta, ¿no? Llamada Artemisa china, que ahora se usa tiene la presentación en puros, que se prenden, se acerca el puro al punto a tratar, también bajo ciertos principios, ¿no? Según el déficit, según exceso. Las ventosas, que las podemos trabajar también en los puntos acupunturales, sobre todo en la espalda, en las piernas. Tenemos los magnetos, que no están aquí en la diapositiva, pero también la magnetoterapia. Y la auriculoterapia como otra estrategia y otra herramienta terapéutica de la medicina tradicional china. En la aurícula, en el pabellón auricular, podemos trabajar incluso no solo las agujas, los balines, las semillas, pintura vegetal, etcétera, ¿no? Siempre la idea es poner un estímulo que nos ayude a restablecer el equilibrio. Y no sé si alguna de ustedes quiere hablar de la fitoterapia o herbolaria, nuestra experta. Leti. Pues venga. Sí, porque además damos también un diplomado de herbolaria para complementar esta práctica que es inmensa. Pero la fitoterapia, la herbolaria es conocida en el mundo ancestral de todo el planeta como la medicina, porque sí, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el 75% de la medicina que viene de farmacéutica está producida en base plantas. No, el 25% es laboratorio. Lo demás se extrae de plantas, todavía. Entonces, la herbolaria es una base fundamental de la concepción de la cultura de un lugar. Es así de sencillo. En la China se ocupan las plantas de la China, ¿sí? Porque eso es el territorio que estudiaron y que saben correctamente manejar desde tiempos inmemorables qué planta, qué hoja, qué tallo, qué raíz, qué parte de la planta se tiene que ocupar para qué tipo de padecimiento. Pero eso no es ajeno a México. México tenemos una herbolaria de las más ricas, tenemos casi todos los climas, ¿no? Desde norte a sur tenemos, creo que la variedad completa de todas las regiones estas climatológicas, selva, desierto, tundra, casi tenemos creo que todo. Y eso quiere decir que la herbolaria es riquísima en México. Tenemos estudio entonces de medicina, de aportación internacional, porque sí, claro que sí, ocupamos cosas de otros lugares, como todas estos superalimentos que se ponen de moda, ¿no? Entonces, tómate té de neem. Sí, pero el neem no es de México, ¿verdad? No, tómate de jengibre, tampoco es de México. Pero entonces tenemos aportaciones de herbolaria para curar muchas cosas de fuera del país, pero dentro de nuestro país tenemos para curarnos de todo a todo como se hacía antiguamente aquí, ¿no? Igual que todas las culturas tuvieron su medicina, nosotros también, y recuperamos una buena parte de esta cultura para poder proporcionar entonces este aspecto que es fundamental. Tenemos el dato por una narrativa de alguien que estuvo en China, que entonces en las esquinas, en algunas ciudades hay personas que toman los pulsos, ¿no? Que es una medición que no está aquí, de la terapéutica de la medicina china. Entonces ya llevamos 2 que faltan en nuestra lámina, ¿no? Sí. Tomar los pulsos para saber cómo están los órganos y vísceras, pero se toman los pulsos para ir en ese momento a la tienda de herbolaria y suministrarse aquello que esté en deficiencia con poder reequilibrar
lo que en el momento está en desequilibrio. ¿Mm? Y entonces la herbolaria es la medicina de primera mano. Pero tenemos que saber cómo se usa, porque todo el mundo te dice, sí, no, tú aviéntate unos tecitos de algo bien común, algo sobre el sistema nervioso. No, tú tomas tequila, valeriana, toronjil, tú compras, mira, todas estas pastillas de herbolaria, ¿no? Vamos a ponerle algo más naturista, te vas a una tienda naturista, te compras tus suplementos de valeriana, de tila, de toronjil, no, no aplica así, sí es medicina. Aunque te lo tomes en tecito, es medicina. Las plantas curan por su toxicidad, es decir, todos los medicamentos que conocemos y todas las funciones benéficas de aporte al organismo vienen de la función de ser tóxicas. El grado de toxicidad de la medicina entonces nos permite regular, hacer la posología, porque también hay que entender eso desde la medicina tradicional china. Tenemos que entender qué sí podemos dar y en qué cantidades. No es así de simple. No es, le doy los 5 tecitos juntos porque son re buenos sumados para el sistema nervioso. No, porque puedo intoxicar a la persona. Puedo tener, bueno, de la desregulación que tiene del sistema nervioso, que está en alto, le puedo meter una vagotonía que a ver luego cómo lo saco. Entonces, la herbolaria, la fitoterapia, actúa por su principio de toxicidad, es una medicina conocida en el planeta de todas las culturas ancestrales. No se ha perdido la farmacología continua. El 75% de los que tomamos en pastillita, cápsula, todavía tienen que sembrar las plantitas, cultivarlas para poder tener eso. Pues creo que ya con eso, ¿no? Y de aquí se van al diplomado de herbolaria, por favor. Y bueno, la tuina, ¿no? Que es un masaje, son manipulaciones de la energía del consultante impactada por mi propia energía a través de masajes, a través de pequeños toques. Entonces, es otra de las maneras para impactar, ya sea en el elemento tierra, elemento madera, elemento fuego, elemento metal o agua, y siempre a través de todo un protocolo que tuvo que haberse hecho primero un diagnóstico, que vamos a volver a tocar estos principios, exceso, déficit, de qué elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se procede a un protocolo en donde quizá la persona dice, yo no quiero acupuntura, quiero otro tipo de terapias más, a lo mejor le tengo fobia a las agujas. Sí, entonces a mí no me menciones ni siquiera la agujita de menor calibre, o sea, no. Procedamos a otras técnicas, ¿no? Como ya mencionó Azu, cromoterapia, aromaterapia, moxibustión, y magnetoterapia y todo lo que ya se ha mencionado también, pero también sabemos que podemos impactar a través de este toque energético con mis manos, con masajes, que en realidad no son masajes, son manipulaciones para impactar, porque manejamos el principio de chi, de ki, mi ki con el ki del consultante, entonces entro en una, vamos, como en una frecuencia en donde yo sé desde qué intención estoy poniendo, estoy haciendo tal cual movimiento, porque lo que estoy buscando es restablecer el equilibrio perdido. Nos vamos a la dietética china y entonces, Azu, ¿quieres? Pues yo lo que diría sobre dietética china es los alimentos son energía, ¿no? Entonces también para restablecer el flujo energético de algún órgano visceral, alguna sintomatología, algún estado emocional, nos podemos apoyar en la dieta del consultante, saber qué come, qué no come, cuándo lo come, cómo lo come, y desde ahí también en una dietética que está totalmente sustentada en los 5 elementos,
en función del elemento órgano víscera en donde estamos nosotros identificando un déficit o un exceso, bueno, pues no comas ahorita tanto de color amarillo porque tu órgano vasopáncreas está mostrando energía excedida, entonces bájale a los amarillos. O a lo mejor estamos viendo una deficiencia en riñón, entonces súbele a todos los alimentos de color negro y que te van a aportar una serie de características energéticas que en este momento está necesitando tu órgano víscera. A eso se suscribe básicamente la dietética china, aparte de hablar de qué alimentos son fríos, qué alimentos son calientes, ¿no? De naturaleza caliente, a eso voy. En qué momentos del año, independientemente de que tengamos o no sintomatología, pues va a ser necesario que sí estemos considerando elementos más de naturaleza caliente y en qué estaciones o épocas del año, preferentemente, pues más alimentos frescos. Hay un principio básico de la medicina china que pues es consumir los alimentos lo más naturales, lo más frescos y sin tanto proceso de preparación, ¿no? En la medida de lo posible. Sería, y bueno, de esto que les digo así como de manera tan resumida, pero en el diplomado pues le vamos dedicando varias clases a entender esta dietética china. Y además no solo entenderla, sino ponerla en práctica y descubrir cómo esta otra forma de alimentarnos nos vamos viendo, ¿no? Que va teniendo bastantes efectos favorables en nuestro día a día. Y no por última, pero tenemos también entonces otra manera de incorporar tratamientos que entonces podemos hacer mezclas de esto, ¿no? No todas las sesiones ocupan, por ejemplo, entonces acupuntura, por supuesto que no. Vamos a hacer acupuntura, pero entonces vamos a llevar al paciente también, entonces, por ejemplo, con una solución que va a llevar la micronutrición. ¿La solución de qué? Somos básicamente minerales, ¿no? Minerales que están, en biología nos decían que teníamos el CHONS, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Somos eso. Y cuando alguno de esos elementos está bajo, genera síntomas. Entonces, también tenemos esta posibilidad de coadyuvar la salud a partir de la micronutrición. Es decir, de entender qué elementos se combinan como para poder entonces reequilibrar funciones de los órganos vísceras a los cuales están asociados el mayor desgaste o uso de estos elementos. Vemos entonces sales de Schussler, vemos entonces como tal los oligoelementos y vemos también entonces unos coadyuvantes que pueden estar incluidos aquí como micronutrición, que son las flores para regular también las emociones. Pero ocupamos dentro de nuestro diplomado flores que están entonces, así como decíamos de la herbolaria, flores que están puestas en la sintonía del país de donde son, es decir, flores mexicanas. También existen entonces las flores de Bach y las de no sé cuántas, pero son flores que crecen en otro lado. Entonces tendrán los principios, pero no hacen lo mismo que lo que crece en el lugar donde uno ha crecido, ¿no? Es por sintonía de la vida que entonces ocupamos flores mexicanas, oligoelementos, sales de Schussler como micronutrición para terminar de reequilibrar aquello que hayamos puesto en déficit. Entonces, ¿qué enseñamos en el diplomado? A decir, bueno, como decía Azu, como decía Esther, ¿qué voy a ocupar cuándo? ¿Pero para qué? ¿Pero qué necesito más? ¿Pero qué más puedo hacer? Entonces podemos combinar esto tanto como queramos, de acuerdo a un parámetro que es primero diagnóstico, entender la filosofía, entender la metodología de cómo funciona su pensamiento sobre la salud, que como ya vimos es totalmente integral. No hay un solo órgano víscera que no esté conectado con el otro. Nada de que tengo algo en el ojo y no tiene nada que ver con, me regreso para que veamos juntos, ¿con qué tiene que ver el ojo? Con lo que está en verde, ¿no? Por si no lo han visto. Entonces, con el hígado. Pero entonces mi hígado tuvo que tener algo que ver con el pulmón necesariamente. Y con tu riñón. La medicina, exactamente. Entonces, así diría la medicina china, no te vas a tomar algo a lo loco.
y no vamos a ver el ojo como esta fuente externa del órgano víscera, ¿eh? No, es una maravilla de capas y de capas de entendimiento de cómo funciona cada órgano víscera. Precioso. Pero así como funcionan interrelacionados, también la medicina entonces es una interrelación de elementos para alcanzar la mayor profundidad en reequilibrar. ¿Ok? Y pues bueno, pues entonces los invitamos, ¿verdad? Ahí está. Súper mega invitados a comenzar con nosotros a apasionarnos de una manera de equilibrar nuestra existencia y por ello sostener salud de una manera efectiva, que está comprobada. No es medicina, como se dice, de menor categoría, es de mayor categoría, lo utilizan la mayor proporción de gente del planeta y comprobada hace 5,000 años al menos. Entonces, comienzo el 21 de septiembre y tenemos la posibilidad entonces de, al final de nuestro diplomado, poder hacer una parte todavía más formal, que es tener un aval de Chapingo vía hacer una tesina. No se la ganan así porque ya hicieron el diplomado. Hay que hacer investigación, hay que hacer documentación, hay que entender y hacer una propuesta para poder ser avalada por los sinodales, para poder entonces tener un aval de una de las pocas universidades en México que otorga avales para la medicina alternativa, para la medicina complementaria, como tiene que ser nombrado. ¿Ok? Algo de nuestro temario, por supuesto que jamás daríamos a conocer todo nuestro temario en una vía así, porque quien tenga interés podrá darse cuenta que nos lleva 2 años y no son estos pocos temas. Esto es alguno de los temas que nos parece como lindo que ustedes sepan que existe. Ahí no decía en las técnicas reflexología, aquí sí lo dice, ¿no? Esther mencionó los magnetos, pero no estaban en la lámina. Pero entonces, híjole, vamos a ver esto y muchísimo, muchísimo más. Así que muy bienvenidos, muy bienvenidas a ese espacio de educación para la vida, ¿no? Así me gustaría ponerlo. Educación para estar sanos en esta vida. Yo coincido contigo. Sería materia obligada. ¿Cómo me mantengo la salud? ¿Cómo mantenerme saludable? Y Sí, bueno, es algo que de una manera muy lógica, muy natural, muy en sintonía. Una vez que le agarramos el hilo, decimos, pero ¿cómo? ¿Así de sencillo era el asunto? ¿Por qué no me lo explicaron en kinder? Y por eso es que a pesar de que es una medicina muy natural, muy lógica, muy orgánica, valga la redundancia, sí se requiere unos buenos meses de formación, porque en donde más nos vamos a estar también quizás deteniendo es en hacer un buen diagnóstico, porque la técnica se aprende, vamos a decir, en cualquier libro, eh, o en cualquier video corto, no en las plataformas que existen hoy en día, pero el entender el fundamento filosófico, el poder realizar un diagnóstico acertado es lo que va a marcar la diferencia de hacer una intervención realmente desde una medicina tradicional china. Pues bueno, ojalá les haya podido transmitir esta pasión que es vivir desde esta mirada y pues los estamos esperando en el diplomado. 21 de septiembre iniciamos. A quien escuche este live y lo mencione, entonces tiene un descuento que será súper sorpresa, pero súper agradable de recibir para poder ingresar a nuestro diplomado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.